En este pueblo las personas emplean diversas estrategias para sobrevivir y adaptarse a las condiciones económicas y sociales. La crisis y la falta de inversión han limitado la conservación de la zona, afectando tanto su patrimonio cultural como su entorno natural. Cada día más personas se ven obligadas a refugiarse en la pesca como fuente principal de ingresos y alimentos. Empezó a chillar y el llanto fue el que llamó a todo el mundo. Aquí actualmente no hay recreación para la población antigua como en mi tiempo de Cojimón. Ahora no, ahora los muchachos ya se han desarrollado. Ahora qué pasa con un pomito con cloro. No es un riesgo como tal eso que ustedes hacen de... Porque aquí hay que invertir millones para reparar todo esto. No son 2 pesos. Bueno, nada, esto era la única diversión que había por aquí por Cojimón. Hemos llegado a la Villa Panamericana. Vamos en dirección al hotel a ver si nos permiten pasar a ver la antigua discoteca. Pero primero estamos pasando por esta piscina, la cual antiguamente se llenaba de turistas y cubanos. Bueno, los que tenían posibilidades. Bien sabemos que hace muchos años atrás no dejaban entrar a los cubanos a los hoteles. Lamentablemente muchos cubanos tienen memoria a corto plazo y a veces ni se habla de esto. Pero déjenme recordarle, y para los que no lo saben, antiguamente si te parabas por las afueras de un hotel, siempre te hacían preguntas y te decían que ahí no podías estar. Y bueno, nada familia, me acaban de informar que la antigua discoteca de la Villa Panamericana hoy es un almacén del hotel. Lamentablemente. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron de esa discoteca? ¿Cuántos de ustedes solían venir aquí en sus buenos tiempos, en su juventud a disfrutar? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Cómo anda todo bien? Bien. Tía, ¿qué me cuenta de interesante aquí de esta zona de la Vía Panamericana que se pueda ver? Wow, es increíble lo vacío que está esto, familia, a plena hora del día. Son exactamente las 6:08 de la tarde. Y esto está completamente vacío. Me recuerdo que cuando existía la wifi en esta área del Paseo del Prado, aquí venían los jóvenes a recrearse en horarios de la mañana y horarios de la noche. Pero ahora ya que quitaron toda la wifi de toda Cuba, que solamente existen algunos lugares peculiares, se pueden encontrar todos estos sitios que antes estaban llenos de vida completamente vacíos. Bueno, estos son tiendas, estos son boutiques. Antiguamente todas estas tiendas siempre han ofertado cosas en CUC, ahora cambiaron a dólares, en MLC, divisas extranjeras. Fíjense. Bueno, estas son las ofertas de un restaurante. Y por acá están las personas como que haciendo cola para el cajero, para extraer dinero.
Mini Super 24 horas. Bueno, esto viene siendo como una MIPYME que abre las 24 horas del día. Si mal no recuerdo, antiguamente esto era una tienda en moneda nacional. Por aquí vemos más movimiento por acá, por esta zona. Vemos a las personas vendiendo sus bolsas de panes, sus frituras. El cubano en la lucha. No, el de allá arriba, el de allá arriba. Muchacha, pero el mismo día que entre medicamentos, ahora por Bueno, esto es una farmacia cubana, como pueden ver. Esto es un salón, como una peluquería. Vean por allá. Y viven personas allá. Bueno, familia, esto es o era, la verdad es que no sé. Antiguamente aquí se jugaban varios juegos, ¿no? No sé si seguirá funcionando aún. Una heladería ahora. Ahora una heladería. Está cerrado, me imagino, ¿no? No está abierto. Wow, cómo ha cambiado todo. Y bueno, nada, familia, ahí vieron de lo que era lo que es. ¿Qué creen de lo que han visto ahí? Esto antiguamente era un sitio maravilloso, un sitio que las personas venían aquí a pasar el tiempo, a compartir con sus familiares, y esto es lo que viene quedando. Bueno, por allá viene siendo eso como que la parada. Imagino que las guaguas que van para La Habana, que cruzan el túnel. Era antiguo comedor gigante de Cojiman. Este sitio fue creado en la década de 1980 con el objetivo de ofrecer comida a personas de bajos recursos. La desidia y las carencias llevaron al cierre y al deterioro progresivo de esta instalación. El abandono y el desuso del comedor gigante es uno de los tantos problemas que enfrenta la comunidad de Cojimar. Muchas personas eligen comprar sus viviendas aquí o construir sus casas de cero en esta zona por la tranquilidad que ofrece. También tienen muy cerca algunos mercados, algunos carretilleros, ¿saben? Pero igual, vean esto es un criadero de larvas, ¿saben? El mosquito está aquí, familia. Vean, todo eso que se ve ahí son las larvas, mi gente, miren esto. Vean eso, mi gente, vean eso. Es una pena. Bueno, nada, familia, como les iba diciendo, vean las casas acá. Vean qué bonitas todas estas casas. Mucho más caras que todas estas casas son las de allá de Miramar, las de playa. Esto es un pueblo de pescadores. Aquí muchas personas se ganan la vida en el mar y cogen sus pescaditos, ya sea en cámaras, con anzuelos. Y las carnadas que usan normal son como que las lombrices, usan los macaos, esos como que viven en un caracol así, no sé cómo le llaman en sus países. Y sí, mi gente, como les decía anteriormente, las casas por acá valen un poco menos que en Miramar, que en Nuevo Vedado, que en el reparto Collin, ¿saben? Y por eso muchas personas deciden venir a vivir aquí a este sitio. También todas estas casas quedan extremadamente cerca del mar, por lo que ustedes saben que el salitre acaba con ellas con el paso del tiempo. Vean esta casa biplanta por acá.
Pero bueno, miren la infraestructura, ¿ven? Por acá vemos como que un parque destruido. ¿Saben? Este parque como que lamentablemente está echado a perder. Las imágenes que les estaré mostrando a continuación son el reflejo de las vivencias de un pequeño pueblo en la costa de Cuba. ¿Pero qué hacen los coterráneos para poder sobrevivir? ¿Y cómo es posible que uno de los pueblos más codiciados de Cuba haya llegado a tanta destrucción? Pónganse cómodos en sus asientos porque más adelante estaremos viendo qué dice la gente de lo que fue en sus mejores tiempos a lo que es hoy en la actualidad. Pero sobre todo, cómo muchos pobladores arriesgan su vida diariamente para poder llevar el sustento a los que los esperan en casa. Muchos habitantes de este pueblo se dedican a la cría de animales y a la producción de alimentos en una pequeña escala. Esto les ayuda a complementar la dieta familiar y generar ingresos adicionales. La crisis económica ha hecho que el comercio informal se haya convertido en una forma de vida para la mayoría de los habitantes de esta zona. Muchas personas trabajan en la construcción y en la reparación de viviendas, pero todo esto depende de la disponibilidad de materiales. Ustedes saben que en Cuba los materiales de construcción se encuentran bien escasos y esto a veces son hasta imposibles de encontrar. Esta es una de las principales razones por las cuales vemos muchas construcciones sin terminar, otras que apenas acaban de comenzar y no hay materiales para seguir con la obra, y esto es algo que afecta a los bolsillos de los dueños, los cuales se ven en la obligación de pagar estos materiales a sobreprecio si quieren seguir con la construcción de sus viviendas. Lo gracioso de esto es que en la mayoría de los rastros estatales ya estos materiales se encuentran vendidos al mejor postor, incluso antes de ingresar al local. Esta es la parte de atrás de la emblemática casa con forma de barco. En breve la estaremos viendo por delante y les contaré lo que he averiguado hasta ahora de dicho sitio. Según cuentan los vecinos de la zona, esta era una casa antigua de una familia cubana, la cual un extranjero compró y la hizo así con forma de barco para sentir la sensación de que estaba en el medio del mar. La casa tiene una maravillosa vista al mar y realmente aún no se sabe si va a ser un hostal o si va a ser un restaurante. Esta joya arquitectónica de diseño único en Cuba queda situada a escasos metros del mar. Y sí, ya sé lo que ustedes piensan. Hay materiales de construcción de sobra por alrededor de toda la casa. Pero bueno, estos son posibilidades que tienen algunos y dificultades que tienen otros. Ustedes saben cómo funcionan las cosas en Cuba. Mientras tanto, el deterioro, el abandono y el paso del tiempo no parecen perdonar, y esto se ve reflejado en todos los alrededores. A donde quiera que se mira, siempre hay algo roto, siempre hay algo en desuso o algo destruido. Es una lástima de verdad que una ciudad tan bonita y un pueblo que tiene tanto para ofrecer se encuentre bajo estas condiciones. Mientras una gran parte de la juventud intenta escapar de la realidad y alejarse de los tantos males sociales que perturban la existencia de vida en nuestro país, existe otra parte que desearía estar haciendo lo mismo. Una que en muchas ocasiones pasa imperceptible ante los ojos de la sociedad. Esa que hace todo lo posible por poner el alimento diario en la mesa. Aunque a veces esto nos obliga a invertir tiempo a cambio de nada, y en ocasiones arriesgar la vida a cambio de un futuro incierto. La emigración masiva de la juventud cubana en busca de mejores oportunidades nos ha arrastrado a la despoblación. La costa de Cojímar siempre ha sido un lugar estratégico donde miles de cubanos han decidido echar sus suertes al mar.
Muchos lo han conseguido, pero otros lamentablemente no lo lograron. A veces toca enterrar los recuerdos en el corazón y seguir adelante sabiendo que la vida continúa y el tiempo no se detiene. Que un buen comienzo no nos garantiza un buen final y que a veces el destino nos golpea con la fuerza de un huracán. El cubano inmerso en los apagones y atrapado en todo tipo de carencias trata de encontrar en el mar la paz que le arrebataron en la tierra. Entre disgustos y preocupaciones, los que pueden darse el lujo se toman una cerveza y se juntan entre amigos y familiares para juntos debatir los diferentes tipos de problemas y situaciones a los que se enfrentan día a día. Situaciones que ya deberían de estar resueltas y problemas que quizás nunca debieron de existir. Y así es como marcha la vida de los que tienen que estar constantemente reinventándose. Bueno, familia, nada, acá estoy con un pescador de Cojímar y nos va a explicar cómo él hace para pescar diariamente y qué se coge hoy en día. Bueno, mi hermano, explícame eso que me estabas hablando ahorita de los buzos y esas cosas. El problema es que los buzos están echando cloro y entonces el fondo marino se está echando a perder. Entonces ahora, hoy en día, ahora como por ejemplo, que como estamos en tiempo frío, es que llega la temporada del pargo. Y entonces cuando vamos, entonces tiramos paños, palangre, pescamos vivo, tenemos varios tipos de formas de pesca. Por ejemplo, ¿y entre cuántas personas más o menos son las que se unen para ir a pescar mar adentro? Tenemos un aproximado, ahora nosotros nos vamos 7 personas. Ah, ya, mi hermano, y déjame hacerte una pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor día pescando ahí en mar abierto como tal? Cuando con el palangre, que hemos cogido buena marea, como decimos nosotros, pargo, hemos cogido jiguagua, hemos cogido aeo, hemos cogido varias variedades de pescado. Pero a veces lo que nos dificulta es mucho la carnada, que es como decirte, los pescados pequeños, que es con lo que nosotros pescamos para que poder coger los grandes. Esto del ciclón que estuvo como que el mar un poco revuelto por estos días, ¿no trajo más pescado de lo normal aquí a las costas? ¿No los beneficia usted en eso? Sí, nos beneficia. Ahora es cuando vienen los mejores pescados, cuando se meten para la bahía, que el fondo está un poco revuelto, pero está limpio, porque el ciclón tira todo lo malo para afuera. ¿No es un riesgo como tal eso que ustedes hacen de que están en alta mar y no ha sido peligroso, no han pasado una mala experiencia, un susto, algo así? Sí, susto se pasa, en el mar todo se pasa. A ver qué le puedo decir, todo es un riesgo, todo en la vida es un riesgo. Todo es un riesgo y el que no se arriesga no gana. Gracias, manito. Y nada, familia, ya ustedes vieron la vida acá de los pescadores. Todo es un riesgo y el que no se arriesga no gana. Y eso tienen que hacer para sobrevivir porque ese es el día a día acá en Cojímar. La mayor parte de las personas por acá viven de la pesca. Principalmente los que viven bien cerca de la costa como tal. Eso es un estilo de vida aquí en Cojímar. Ya yo les había buscado esa información y lo acabo de confirmar ahora mismo. Entonces, mi reina, ¿qué me cuentas de lo que era la discoteca de la costa antes como tal? ¿Qué se hacía ahí? Bueno, nada, esto era la única diversión que había por aquí por Cojímar. Los jóvenes venían muchísimo, venían grupos musicales importantes y venían gente de La Habana, de Alamar, de muchos municipios, de muchos repartos. Se llenaba. Aquí tuvimos músicos importantes y todo. Sí, bueno, como que tú recuerdes qué músico importante venía hasta acá. A ver, Los Cuatro. Venía, bueno, no recuerdo mucho, pero sí sé que venía, creo que estuvo una vez Yomil y el Dani. No sé, mi hija era muy fanática de estar ahí en la discoteca esa. Ya está todo destruido. Bueno, y esa destrucción es lo que le vamos a estar mostrando ahora a continuación. Muchísimas gracias, corazón. Gracias a ustedes. Nada, vamos a ver cómo entramos para adentro ahí. Bueno, vamos a intentar buscar un punto más alto aquí para ver qué es lo que se puede ver desde acá, mi gente. Bueno, según me estaba contando la señora, bueno, esto es un peligro acá, vean cómo hay
picos de botella aquí. Vean que esto es un peligro, mi gente. Esto hay que botarlo. Vamos a botarlo para allá. Vean, para que vean, ahí están viviendo personas. Vean cómo hay ropa tendida, hay toallas, hay una capa. Se dice que esto se lo han dado aquí a varias familias, pero miren este inmenso basurero. No sé si esto algún día lo piensan recoger. Nada, mi gente, vamos a ver cómo entramos para acá. Vamos a ver si podemos atravesar este basurero o hay otra entrada a la que podamos llegar aquí, porque parece que esto está como que con rejas. Vean. Vean, mi gente, la costa. Se dice que aquí venían múltiples celebridades, múltiples personas a ofrecer como que conciertos, a hacer buena música. Y nada, esto es lo que nos queda. Lamentablemente esto es lo que nos queda, lo que ven por acá. Vean que ahí tiene candado. Miren, por aquí era donde se vendían las entradas. ¿Eh? Pero esto es increíble. Cuando vino que los ingleses se escondieron, aquí en la parte norte de nosotros, Sí. Pepe Antonio vino con sus tropas de Guanabacoa para acá y se escondieron aquí. Y ahí fue donde pudieron expulsar lo que fueron, donde existieron unos farallones que están puestos aquí por la costa norte de nosotros, hasta La Habana del Este, para defender entonces La Habana. Porque ellos vinieron de Guanabacoa directo hasta aquí. Por eso que la Guanabacoa se llama la Villa de Pepe Antonio. Después, cuando el movimiento 26 de julio, tuvieron que refugiar unos cuantas gente en 26, que es la placa esa que está ahí. Mira, esa placa que está ahí. Que mira la propela del barco ahí. Sí. Y esa placa de bronce que está ahí, que explica cómo la gente el 26 de julio pudieron salir por aquí y poder emigrar a la Florida. Esto después se hizo un club, o sea, para la gente de Cojima, como si fuera un círculo social. Sí. Al cabo del tiempo del círculo social, cuando vienen las transformaciones, se hizo una discoteca, se hizo todo. Ahora actualmente ya sí está esto de derrumbe. Han venido gente a construir, pero son muchos millones de pesos. Porque esto pertenece desde allá hasta el estadio, que hay que reconstruirlo completo. Porque antes de la división de toda la gente de Cojima, La Habana del Este y Regla, era jugar softball aquí, en ese estadio, que era los fines de semana, donde todo el mundo se divertía. Y ahora no se puede hacer, porque el estadio ya tiene diente de perro, no tiene césped, no tiene nada. Ya todo se ha dejado perder, ¿no? Todo se ha dejado derrumbar, ya esto es completo, ya se ha dejado Y la derrumbar. cancha de baloncesto vi que también estaba Esa, destruido eso ahí. destruido completo. Aquí vinieron 2 o 3 gente de la iglesia y se ayudaron, y pusieron los tablas ya, pero al final todo se derrumbó de nuevo. Una pérdida porque este pueblo siempre ha sido de pescadores y su única versión era la pelota y esta discoteca que es lo único que servía. Era discoteca por las tardes y por la noche para los muchachos. Pero ya se quedó. Aquí actualmente no hay recreación para la población antigua como en mi tiempo de Cojima. Lo de nosotros era la pelota y aquí esto. En el parqueo se habían 3 cafeterías y ahora lo que hay es basura. Y mientras más tú limpias y más todo, y no hacen nada con cenar eso y después sigue igual. Han venido 40 gente a invertir dinero, pero no va. Porque aquí hay que invertir millones para reparar todo esto. No son 2 pesos. Aquí las personas de mi edad, como a veces nosotros decimos los fines de semana nos reunimos, no tenemos dónde. O sea, un domingo que era como nosotros veníamos todos los domingos, todas las personas mayores, en la discoteca y disfrutamos de lo mejor. Y ahora no se puede. Entonces, no, acá hay una tristeza en el pueblo. El pueblo este siempre fue divertido. Tanto las personas mayores y ya saca hay una tristeza total. Tú ves los domingos así la gente así, mira esta hora. Antes las cojimeros estaban todos ahí, todo el mundo se saludaba y se ayudaban. Se dice que antiguamente esto era uno de los lugares más frecuentados y más codiciados de toda La Habana. De toda Habana del Este completa. Venían la gente de Guanabacoa, Regla, a la mar. Esto se llenaba las calles enteras. Wow. Mira, todavía están ahí las barandas, porque antes había que cobrar aquí la entrada por aquí y entraban por las barandas por allá. Los muchachos, como siempre, muchachos al fin entraban por la costa, por el agua, a colarse. Cojimeros al fin. Sí. Eso es normal, era su diversión. Pero antes esto era divertidísimo. Yo te digo a ti que al dejar caer el club este ya se acabó la felicidad aquí en Cojima ya. Bueno, eso hemos estado viendo porque hemos visto mucho a la juventud como que pescando, tirándose en embarcaciones de poliespuma y madera ahí, incluso con el mal tiempo que ha dejado el huracán este que recientemente pasó y todo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se hace porque este siempre ha sido un pueblo que ha vivido de la pesca. Pesca. Que ahora con este huracán aprovechan porque entró el pulpo, entró el pargo, entró Rirán y entonces le da tiempo a los muchachos. Los muchachos están aprendidos en esta época que nunca había existido aquí. Antes nosotros cogemos con cangrejía de la orilla los pulpos, una varita
con una cámara hacíamos un cangrejito, una plomada y la pasamos por la orilla y cogíamos los pulpos. Ahora no, ahora los muchachos ya se han desarrollado. Ahora ¿qué pasa? Con un pomito con cloro lo echan en la cueva, el pulpo se lo cogen. Antes lo cogíamos en la orilla, ahora hay que revisar las cuevas. Y entonces ahora se está viendo eso, porque no hay pesca en la orilla. Tienen que ir un poco más para afuera, 2 millas más o menos. Pero a veces pasa la lancha y se lo lleva. Con un gancho le lleva a todos los paños a los pescadores aquí. Wow. La vida es un río desde que tú naces. Y entonces ya se ha perdido todo aquí en Cojima ya. Yo decía que Cojima era un pueblo de retiro. Como Hemingway una vez lo dijo. Porque Ernest Hemingway, en su libro, bueno, de donde vivía él, en el Cotorro, en la villa, venía para acá. ¿Por qué él venía para acá? Porque se sentía feliz en Cojima. Y un restaurante que se llama La Terraza, ¿no? A tomarse. La Terraza era donde Hemingway, que pasaba, había un bar, él lo estaba en el Golfito, sí, donde está la base de pesca. Él ahí, Hemingway practicaba boxeo con los cubanos. Ah, sí, mira eso. ¿No sabía esa parte? No. Hemingway era boxeador y practicaba boxeo con la gente de la base de pesca. Y entonces, él después almorzaba en La Terraza, en el restaurante Terraza que está por ahí para arriba. Que tú ves la aguja ahí, se llama restaurante. El tiburón blanco más grande que se ha cogido en todo el Caribe se cogió aquí en Cojima, que la foto está en el restaurante cuando vayan arriba. El calamar, 32 libras, más grande se cogió aquí mismo, atrás de este muro. 32 libras, un calamar gigante. La fabiana, o sea, el pulpo más grande que se ha cogido aquí en Cojima. Y la orca más grande que se ha cogido en el Caribe se cogió ahí, aquí mismo aquí, que recaló aquí a las 6 de la mañana en el año 2000, eso fue en el 2015. Empezó a chillar y el llanto fue el que llamó a todo el mundo. A ver, estaba en Callay, una orca. Eso está grabado y está escrito en los libros. Sí. Nos encontramos de camino al restaurante Las Terrazas. Este era uno de los favoritos de Ernest Hemingway. Lo que me llama la atención es que por el camino se encuentran todo tipo de animales con hambre y con sed. Se ven muchas casas que están a la venta y otras que permutan. La mayoría de los negocios se basan en la venta de hielo, en las cafeterías, en los útiles del hogar, entre otras cosas. El piso de este portal es a base de cientos y cientos de piedras extraídas del océano. ¿Qué creen ustedes de esto? Esta es una de las pocas casas que he visto con este diseño. Déjenme saber qué ustedes creen en los comentarios. Este paisaje panorámico que estamos viendo queda situado justo enfrente a Las Terrazas. En breve les estaré hablando más de este lugar. Mientras tanto vamos haciendo entrada donde vinimos. Y bueno, mi gente, de antemano les cuento que las vistas en este sitio son increíbles. Esta ventana me ofrecía vista hacia una barbería privada. Bueno, es broma. Pero nada, se ve que este lugar era uno de los favoritos de Hemingway por la tranquilidad, además de los trabajadores que fueron muy amables. Lo triste de este lugar es que no había electricidad y ya las neveras exhibidoras se empezaban a descongelar. Bueno, ya ustedes saben el problema que hay ahora mismo con la crisis energética. Se dice que el escritor norteamericano solía venir aquí a almorzar luego de pasarse varias horas encerrado en su habitación escribiendo sus libros. Este sitio le traía paz, además que le aportaba ideas para sus nuevas ediciones. La Quinta Aguada era uno de los sitios preferidos de Ernest Hemingway para refugiarse y descansar, donde le fluían las ideas y encontraba inspiración. El nombre proviene de origen africano y significa lugar de descanso. Antiguamente este sitio estaba rodeado por una reja muy elegante que todos los vecinos elogiaban. Hoy en día es víctima de la desidia y el abandono, al igual que muchos lugares, los cuales han cogido para sembrar calabaza y otras hortalizas, además que varios vecinos se refugian en este sitio. Son matas de yuca, mira, yo lo estoy cuidando, mira. Todo eso es mata de yuca. ¿Y no le dicen nada a usted por sembrar esa yuca ahí? Porque eso estaba llena de hierba y como nadie lo chapea, por aquí mira cómo está todo por ahí para allá, sin chapear. Nosotros, el vecino del lado que es del campo que conoce,
Y yo que soy una vieja, pero bueno, que no estoy trabajando, ya soy retirada, ya soy enfermera retirada. Entonces, sembramos esas matas de yuca, mira, chapeamos ahí, él chapeó, yo barrí, porque yo no puedo, ya me caigo, me parto la cadera y se acabó María. Por aquí vemos una iglesia completamente en apagón. Me imagino que las personas vengan más frecuentes de lo que yo pienso a rezar por la corriente, por el agua y por otras carencias que nos consumen lentamente. O sea, no hay electricidad en la iglesia y aún así hay misa. Al parecer a estos muchachos se les ponchó una goma o se les quedó sin batería la moto. Lo que puede parecer algo normal, aquí en Cuba es un problema, ya que en las poncheras no hay aire ni hay electricidad tampoco para darle carga al vehículo. Ahí cuando entró la gente de la micro, una gente que estaba ahí de la micro, que eran los trabajadores, ahí ellos acabaron con todo. Ellos mismos se robaron las cosas. Pero como imagínate, no puedes decir nada, porque todo el mundo no te oye. Entonces esa gente del preventorio, de ahí del hotelito, yo quisiera que tú fueras allí, en el hotelito, oye, esto hace falta decirlo, señores. Claro, eso hay que informarlo. Eso, mira, bueno, están cayendo los pedazos arriba, una señora se cayó y por poco se mata. Eso era un hotel, ahora mismo estaban hablando de eso. Ah, me dijeron como que era una escuela antiguamente de niños con problemas, ¿no? Eso era un hotel, el Hotel Campo Amor. Después vino a ser el preventorio de niños con problemas. Y ya después vino a ser no sé qué cosa del partido, la Bogotá, no sé qué. Abogados y esas cosas. Y ya después ya lo dejaron morir. Mira, ahí está la tarja. Esto fue hasta la oficina del Che por ahora. Lo dejaron morir. Así. Qué lástima, compadre. Eso lo inauguró la mujer de José Martí, cuando era viuda. Fíjate si eso tiene historia. Me dicen que eso lo iban a coger los chinos ahora. Dicen. Vamos camino al portal de Cojímbar, uno de los mejores restaurantes de la zona. Queda situado en la calle Morro, esquina K. Por aquí tenemos una caipirosca que estaba hecha al detalle. Estos son unos escalopinos de res. Era la primera vez que probaba este plato, pero delicioso. Esta que vemos por acá es la ropa vieja típica cubana, acompañada con su arroz moro que no podía faltar. Y esta que vemos por acá es una ensalada de pepinos, col rallada y habichuelas. Todo estaba delicioso, le doy 10 a todo. Esto que vemos por acá es un dulce de chocolate que traía Nutella, no me recuerdo. Bueno, en total la cuenta fueron $20 a la conversión. Bueno, familia, vean que todas estas casas se rentan en divisas extranjeras. ¿Saben? Estos son casas de renta. Vean el mar, familia. Ya anocheciendo ya la poca claridad que queda se está yendo. Y bueno, nada familia, ¿qué les ha parecido todo lo que han visto en el video de hoy?
Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, denme su like, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y estén pendientes de próximos contenidos. Nos vemos en un próximo video. Chao, Lin.